Enterrados vivos. El 11 de marzo de 1986, el diario El País publicaba una noticia con el siguiente titular: aparece vivo en El Cairo un niño que había sido enterrado hacía un año. La crónica era de Ignacio Sembrero, desde la capital egipcia. Todo un barrio de cairotas se encuentra en plena efervescencia desde que el viernes pasado el niño Mohamed Shabana, enterrado desde casi un año, reapareció por la calle caminando con un traje funerario hacia el domicilio de sus propios padres. El pequeño Mohamed fue reconocido rápidamente por los vecinos de su familia, que se desmayaron y gritaron como histéricos al verle aparecer. El certificado de defunción había sido expedido exactamente un año antes. La investigación que llevaron a cabo las autoridades egipcias llegó a las conclusiones más sorprendentes. Se dijo que podía ser un acto de abandono de enterrador o de una mala comprobación del momento del óbito. Al día siguiente, el 12 de marzo de 1986, la prensa egipcia publicaba a grandes titulares: espectacular fenómeno sobrenatural. La historia de Mohamed concitó la atención general durante 2 años más. Se dijo que el niño había estado sepultado vivo dentro de la tumba durante 4 días. Después fue acogido en varias instituciones benéficas y finalmente pasó varios meses deambulando por los arrabales de El Cairo en una zona llamada la Ciudad de los Muertos. Tenía misteriosas cicatrices en las plantas de los pies. Casi muertos. Uno de los terrores más arraigados en el ser humano es el que atañe a la muerte, lógicamente, pero en torno a él se deslizan otros no menos pavorosos. Uno de ellos es el horror a ser enterrados vivos. En realidad, parece que este temor está más relacionado con la agonía o quizá con el modo de morir que con la muerte en sí misma. El torturador Edgar Allan Poe decía que solo tenemos una certeza, que vamos a morir. Aunque en el mundo actual este asunto parezca desestimarse y apenas se desea hablar de él, el ser humano sabe que ese es su final inapelable. Por tanto, a la angustia propia de quien ha de enfrentarse a lo desconocido se añaden otras. Una de las peores es que los demás nos crean muertos, que nos vistan para el entierro y nos amortajen, que nos introduzcan en un ataúd, que cierren la tapa, que nos transporten a un cementerio, que nos depositen en una fosa y que nos arrojen tierra encima, y que lo oigamos todo y sintamos todo. La mayoría de estos temores nacen en la seguridad de que hay estados biológicos cercanos a la muerte que, sin embargo, no son exactamente la muerte. La catalepsia, por ejemplo, es una crisis nerviosa paralizante que en ocasiones se ha confundido con la muerte y ha sido la causa de muchos errores dramáticos. El doctor García Andrade comentaba que esos terrores son comprensibles y que semejantes errores se daban con frecuencia en el siglo XIX. Sin embargo, hoy es prácticamente imposible que se entierre a una persona que sufra catalepsia. Es francamente difícil. La catalepsia es una especie de muerte aparente. El latido cardíaco prácticamente desaparece, aunque no del todo. La respiración es muy escasa y atenuada. Naturalmente, la gente tiene miedo a que este estado se confunda con la muerte. Con la tecnología actual es prácticamente imposible que una persona baje a la fosa y una vez allí se despierte. Sin embargo, estos casos se siguen produciendo en lugares y países donde la infraestructura médica es muy deficiente o en casos muy excepcionales. Los casos de enterramientos en vida han ocurrido, por ejemplo, en los grandes cataclismos, en los grandes terremotos, en las guerras o en circunstancias parecidas donde hay muchos muertos y heridos, y podría darse la circunstancia de que se enterrase a alguien que no estuviese realmente muerto, señala el doctor García Andrade. Efectivamente, he aquí un ejemplo. Las autoridades militares de Estados Unidos
reconocieron en un comunicado que, con motivo del traslado a su país de los soldados norteamericanos que habían muerto en la guerra de Vietnam, al abrir sus ataúdes se comprobó que en un 4% de ellos había alteraciones, desplazamientos, puños roídos o ataúdes arañados en su parte interior. Son casos excepcionales. Hoy hay elementos suficientes para diagnosticar una muerte, y una muerte cierta, asegura García Andrade. Ataúdes maravillosos. El ser humano se ha ocupado desde la más remota antigüedad de asegurarse de que lo enterraban solo cuando estaba muerto y definitivamente muerto. Por ejemplo, según Heródoto, los persas enterraban a los muertos cuando las aves carroñeras se sentían atraídas por el olor, cuando ya estaban casi en estado de putrefacción. Hasta que no se daban los primeros síntomas de la putrefacción, no se consideraba que la persona estuviera perfectamente muerta. Los chinos tenían la costumbre de detener varias veces el féretro en el cortejo fúnebre y sacudirlo fuertemente para comprobar que el cadáver no reaccionaba, y los tártaros también esperaban 3 días antes del enterramiento y los colocaban en una fosa poco profunda, dejando la cabeza al descubierto. Platón pidió a los atenienses que conservaran los cuerpos de los fallecidos hasta el tercer día, para que se verificara completamente su muerte. En el siglo IV a.C., los tiranos de Siracusa en Sicilia construyeron enormes tumbas semejantes a bañeras de varios metros de altura y muros con ventilación. Además, dejaban alimentos en su interior. Por decreto real, 2 guardias vigilaban día y noche esas tumbas. Los romanos conservaban los cuerpos durante 7 días y efectuaban todo tipo de pruebas para verificar que la persona que se creía muerta había fallecido realmente. Llamaban a gritos al difunto varias veces, como se hace con los pontífices desde la antigüedad. Los lavaban con agua hirviendo y luego con agua helada para excitar la posible vida que aún quedara en ellos. En el siglo XIX se construyeron ataúdes con todos los aditamentos posibles para impedir la muerte de aquellas personas que, por cualquier razón, fueran enterradas vivas. Se desarrolló toda una tecnología para intentar evitar los enterramientos prematuros. Así, en 1822 se presentó en sociedad un ataúd con fuelles que generaban aire. Con ese aire, siempre según el doctor que patentó el sistema, podrían vivir 7 u 8 días las personas que resucitasen. Las personas con posibilidades económicas le pedían ciertas comodidades en su última morada y se gastaban grandes sumas de dinero e inmensas fortunas para que su ataúd tuviera todo tipo de comodidades. Ataúdes con espacios adecuados para comida y bebida, con luz, incluso con pequeñas bibliotecas. Este hombre demostró la bondad de sus artefactos de un modo un tanto macabro. Pasó 2 semanas en su ataúd tan ricamente. En 1852, en Estados Unidos, surgió uno de los más afamados constructores de ataúdes. Su invento era sencillo, pero muy efectivo. En el interior del ataúd había un pomo o una manilla unida a una cuerda que salía al exterior y que estaba engarzada a una bandera. Si el muerto milagrosamente volvía a la vida, solo tenía que reaccionar al ingenio y a la bandera. Avisaría al mundo que allí había un hombre vivo. Ya en el siglo XX, un francés que sufrió la terrible experiencia de haber sido enterrado vivo dedicó el resto de su vida al diseño de ataúdes cómodos. Este hombre sufrió una crisis cardíaca y se despertó 1 hora después de ser enterrado. Una mujer que estaba rezando cerca de su tumba le oyó gritar y gracias a ello pudo salvarse. Aquella vivencia marcó su existencia posterior y decidió fabricar y patentar ataúdes que permitieran resistir al falso finado hasta que vinieran a rescatarlo. El ataúd que diseñó era 1/3 más alto y más largo de lo habitual. El muerto se podía mover e incluso sentarse, aunque un poco encorvado. Tenía un cubo higiénico, botellas de aire comprimido que permitirían regenerar la atmósfera.
orificios que favorecieran la evacuación del dióxido de carbono. Estaba acolchado, equipado con un ventilador para refrescar el aire, una botella de agua potable, una bolsa de alimentos vitamínicos, somníferos e incluso un aparato emisor de ondas cortas que permitía entrar en contacto con la policía y los radioaficionados. La antena se colocaba fuera y así podría comunicarse y decir que estaba vivo. Ante los temores a ser enterrados vivos, la tecnología acude en nuestra ayuda. En la actualidad se están vendiendo aparatos que permiten comunicar en el interior del ataúd con el exterior, por si acaso. El equipo de resurrección es un sistema de comunicación que utiliza tecnología GSM, asegura el señor Durán, director de una famosa cadena de establecimientos de espionaje. Aprovechamos la tecnología para esta aplicación. Es como un móvil, como una programación especial, y en caso de que haya algún movimiento en el interior del ataúd, unos sensores de ultrasonido se activan y se envía automáticamente una señal a un número pregrabado del teléfono de un familiar. Además, se tiene la posibilidad de hablar y escuchar como un móvil. Ha de advertirse que la batería dura solo 12 días. Últimas fotografías y algunos experimentos mortales. A finales del siglo XIX coincidieron dos hechos que variaron de algún modo la perspectiva que se tenía de la muerte. De un lado, la popularización de la fotografía promovió una tradición tétrica y casi morbosa, los álbumes de muertos. De otro, la difusión de estas innovaciones técnicas obligó a las ciencias esotéricas y paranormales a dotarse de esos recursos para comprobar qué ocurría en el momento de la muerte. Los libros de los difuntos o los álbumes de muertos se dieron a conocer gracias a la magistral película de Alejandro Amenábar, Los Otros. La protagonista, pálida como una muerta, observaba con espanto uno de aquellos tétricos recuerdos. Es macabro, decía Nicole Kidman. En esos álbumes aparecían hombres y mujeres vestidos con sus mejores galas en la cama o sentados, niños bien peinados y como desvanecidos. ¿Es posible que se dieran este tipo de rituales macabros en nuestro país? Efectivamente, no era producto de la fértil imaginación del cineasta, sino pura realidad. Es una costumbre que podremos encontrar por toda Europa, sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, explica el antropólogo Fernández de la Mata. Es el último recuerdo del muerto, de la persona fallecida. Era algo bastante habitual y había fotógrafos especializados en este tipo de trabajos. Luego, esas fotografías pasaban a engrosar un libro de difuntos o de los muertos, un libro de los antepasados familiares. En algunos lugares se limitaba a una fotografía y en otros casos se acompañaba de versos o palabras recordatorias, de modo que, al pasar las páginas, se encontraba no solo la imagen de los muertos, sino también una cierta historia familiar. En algunas de aquellas fotografías se observaban detalles de difícil explicación y la naciente parapsicología intentó explicar aquellos enigmas. En algunas había una luz o sombras o restos de presencias poco razonables, de modo que los parapsicólogos y espiritistas trataron de fotografiar el momento supremo en la vida de los hombres y quisieron captar el instante decisivo. Querían saber si de los muertos surgía alguna luz o un resplandor o una llama, algún efecto que el ojo humano no pudiera ver, pero que la cámara tal vez pudiera registrar. En cierto sentido, es lógico que en el momento de la muerte se produzcan hechos extraños. Quizá nuestra mente, nuestra angustia, nuestras esperanzas y nuestros miedos están más activos que nunca en ese crítico instante y quizá por esa razón dicen que hay una concentración de fenómenos paranormales en ese preciso momento. Enrique de Vicente, experto conocedor de estos asuntos, nos explica por qué se producen o por qué creemos que se producen tantos fenómenos extraños cuando el individuo
comienza a sentir las agonías de la muerte. El momento de la muerte es fascinante, en el sentido de que es el momento en que se producen mayor cantidad de fenómenos paranormales. No hay ningún otro momento a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia humana, donde se disparen más los fenómenos paranormales en el momento de la muerte. Por ejemplo, uno de los fenómenos que se producen con más frecuencia son ciertas sincronías sorprendentes. Los relojes se paran. Quien no ha escuchado historias como esta, la historia de los relojes que se detienen señalando la hora de la muerte, es casi clásica. Antiguamente, las cofradías de difuntos esperaban frente al moribundo con fe ciega que ocurrieran ciertos fenómenos. Se reunían en torno a la persona fallecida y esperaban que se dieran algunos síntomas de que aquella persona había muerto realmente. Se decía que cuando la persona perdía la vida, un soplo de aire acariciaba el rostro de los presentes. También se hablaba de una mosca que salía de la nariz del agonizante y volaba hasta la ventana, o una araña que emergía de su boca, lo cual, al parecer, confirmaba que la vida continuaba después de la muerte. El peso del alma. Durante muchos siglos, la demostración fehaciente de la existencia del alma y del espíritu consistía en el hecho supuestamente comprobable de que los muertos perdían peso tras expirar. Pero no siempre ha sido así. En otras épocas, en el siglo XIV, por ejemplo, estaban convencidos de que el muerto pesaba más que el vivo. ¿Cuánto pesa el alma o el espíritu del hombre? Algunos de los experimentos más curiosos y trascendentales se remontan hasta el antiguo Egipto. Hay grabados en Luxor y Karnak en los que se pesa el alma, y en la cultura occidental también hay representaciones en las que distintas figuras aparecen pesando el alma. En todo caso, estas figuras pueden asociarse con más frecuencia al ámbito espiritual, en el que se pesan la bondad o la maldad del hombre desde un punto de vista religioso. En los siglos XIX y XX, los parapsicólogos, desde perspectivas pseudomédicas, intentaron realizar experimentos científicos con la tecnología que tenían a su disposición. Pesar el alma. En Francia se realizaron pruebas con animales. En una balanza de precisión se procuraba advertir si en el momento de la muerte había un descenso del peso y algo abandonaba aquel cuerpo. Enrique de Vicente nos explica que había personas que se comprometían a participar en estas pruebas cuando les llegara el momento de morir. Lo colocaban sobre una pesa enorme y detectaban que en el momento del óbito el cuerpo perdía un cierto número de gramos. Pero con los conocimientos científicos actuales, esa pérdida se atribuye al proceso biológico y químico que produce la muerte. Hay una pérdida de fluidos y se producen ciertos cambios en el organismo. Esas investigaciones no salieron adelante porque no había forma de saber a qué puede deberse esa pérdida de peso. En fin, no se llegó a ninguna solución en la cuestión del pesaje, y las fotos que se hicieron no revelaron conclusiones espectaculares. Unos segundos después de la muerte había una diferencia de peso que oscilaba entre los 15 y los 21 gramos de peso. Según ciertas teorías, se trataba de una fuga de protones de la región del cerebelo que corresponden al impulso eléctrico inicial de la vida, que se conoce como alma. Aunque es un asunto que no se corresponde exactamente con el contenido de este capítulo, vale la pena recordar que existe un campo de investigación asombroso en esos instantes previos a la muerte. Existe registro de numerosos testimonios de personas que han estado en trance de muerte, y en general la fenomenología guarda relación con las visiones. No estamos hablando aquí del famoso túnel de luz, sino de apariciones previas a la muerte. Son clásicas las visiones de familiares muertos que instan al enfermo a acompañarles, o que les advierten que aún no ha llegado su hora, o que ven a otros muertos, etc. Antes de morir, algunas personas parecen desatar energías que comunican a otros su inminente fallecimiento. Esto es muy frecuente en accidentes de tráfico, en muertes repentinas y en las guerras. En todos estos casos, el nexo madre e hijo
parece absolutamente determinante.